¿Qué nos Sí, puedes comentar acerca de, pues, de la oración, no? Ya que muchos todavía, hijos de Dios, tienen, pues, algunas dudas en cuanto a cómo orar, sobre todo, con base a la palabra de Dios, ¿no? En los salmos, en algunas ocasiones, pues, les agradan, pero no saben cómo cómo, hacerlo, cómo manejarlo, claro. cómo manejarlo exactamente. Sí, es muy buen tema y podemos ver un ejemplo. Lo vamos a estudiar, pero solamente voy a contar un poco de historia acerca de lo que es la oración. A Cristo le preguntaron sus discípulos, enséñanos a orar. Eh, 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 ahora, ¿qué tipo de pregunta fue enséñanos a orar? ¿Que acaso ellos no sabían orar? Tenían muchas enseñanzas en el Antiguo Testamento. Y pero ¿cuál era el fondo de por qué le piden a Cristo enséñanos a orar? Cuando, pues, ellos sabían a orar. No estamos hablando de si lo más correcto del mundo o no. No vamos a verlo eh, así como lo preguntan, ¿no? ¿Qué es enséñanos a orar? Claro, gracias a Dios ahí viene un ejemplo de enseñanza dividido con el Padre Nuestro, ¿no? Lo que se considera el Padre Nuestro, que es una oración que tiene dos divisiones, ¿no? Una, eh, la oración en cuanto la dividimos, por ejemplo, la oración puedes dividirla en dos partes y esto es general, ¿eh? Esto es, la oración podemos decir, vamos a orar, pero a veces vamos a orar también está incluido, vamos a alabar a Dios, ¿no? Y es que en los salmos, como en el Salmo 18, que lo vamos a ver ahora mismo, sí te muestra esas dos cosas. Y por lo general algunas personas como John MacArthur y otros pueden ver la oración en dos partes, la alabanza y tu oración personal. Y esto es muy interesante, muy bonito, hermoso, porque la Biblia se complementa impresionantemente, porque efectivamente cuando Cristo les dice enseñaros a orar, obviamente no les está dando algo para repetir, porque eso ya se había dicho. Ellos sabían que no es, algunos lo podían repetir, pero Cristo dice que no hagan vanas repeticiones. No lo da para que lo usen para toda la vida, aunque claro es la palabra de Dios y claro que la puedes usar y claro que la puedes, se han escrito una cantidad de música clásica de todo tipo basados en el Padre Nuestro, que está correcto, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, lo que él quiere decir, tu oración diaria, pues no puede decirle orar el Padre Nuestro solamente, es precioso, pero tienes que usar el significado del Padre Nuestro, todo lo que hay eh, sobre el Padre Nuestro. Así que los primeros versículos del Padre Nuestro es la parte que corresponde a la alabanza, ¿de acuerdo? Padre Nuestro que está haciendo, santificado sea tu nombre. Y a veces tenemos que no solamente en el Padre Nuestro, pero a saber a distinguir, por ejemplo, cuando lo vemos en los Salmos, simplemente hay mucho, hay demasiado. Porque lo tengo a la mano, el Salmo 18. Pero es enséñanos a orar. Implica tú muestras una confianza que no solamente te dediques a orar algo que estás viviendo, algo que necesites, porque mira, tu corazón puede ser tener el mejor deseo de orar y pedirle a Dios, pero también una muestra de alabar a Dios es que tú tienes una confianza muy grande en un creador, en el Señor, que es nuestro Padre. Y orar es tener en ese anhelo de darle gracias porque si eres un cristiano, si eres un creyente, seguramente has tenido muchas respuestas de oración de parte de Dios. Solo que a veces, aunque sean con buenas intenciones, siempre estamos hay personas que me dicen, oye, ¿no puedes orar por un amigo? Que no importa, puedo comenzar desde estar en el hospital, puedo ir hasta más abajo de cualquier cosa o porque le den trabajo, lo cual está bien, eso lo puedes incluir con todo gusto, pero también anhelas que esa persona conozca a Jesús. Entonces,
Esto a veces lo tienes que enseñar, no siempre lo puedes decir, tienes que tener tacto, pero en cuanto puedas, como el tipo de estudios que tenemos, puedes decir, sí es bueno orar por la salud de la gente, sí es bueno, sobre todo por la gente que no es creyente, pero vamos a orar y también porque tú tengas una oportunidad de hablarles de Jesús. Nuestro trabajo es mucho hablar de Cristo. Y a veces los creyentes, por años que tengamos, eh, pensamos que hablar de Cristo, ganar, bueno, porque así se dice luego, ¿no? Aunque quien gana las almas es Dios, pero tú eres el obrero, quien te ha enseñado Dios para que tú compartas a Cristo. Tenemos el Espíritu Santo como para poder compartir a Cristo. Ya Dios sabrá quién se convierte, ¿no? El ganador de almas finalmente es Él, aunque es un término que también se usa para nosotros. Esta persona es un ganador de almas. Quizá no es la frase más correcta, pero podemos entender que quiere decir que es una de las personas que más habla de Jesús, ¿no? Es una persona que continuamente tiene oportunidades y habla de Cristo. Puede caer a veces de manera inoportuna de hablar de Cristo, pero pues, no sé, yo creo que también los puedes educar para que busquen los momentos y todo. La gente se convierte, pero también se convierte por la palabra, ¿no? Tú la muestras, la enseñas y Dios sabe quiénes se convertirán y todo. Pero debe ser parte de nuestro trabajo como creyentes, como iglesia. Debemos de tener, creo que una de las grandes muestras de amor que existe, y creo que es de las más importantes, es orar por las necesidades de otras personas. Y muchas de esas necesidades sí puede ser su enfermedad, sí puede ser porque no tengan trabajo, sí puede ser porque están viviendo una situación muy complicada, un matrimonio, con los hijos. Todo eso está muy bien. Y orar es una muestra de amor y no tienes que andar exhibiendo mucho que oras por todo el grupo de personas que te pide que ores, que sucede mucho, ¿no? Yo creo que cuando Cristo habla de que en la intimidad ores, también puede ser que agarres ese paquete enorme de personas que te han pedido orar. Y con sinceridad oras por ellos, pero pues es bueno agregar y enseñar a la persona que te pidió que ore que hay que buscar la manera que oigan hablar de Cristo, porque la gente es a través de la palabra de Dios que se convierte, ¿no? Claro, sabemos muy bien que el trabajo es de Dios, pero es a través de la palabra. Entonces, que no olvidemos mostrar la palabra de Dios para compartirles que Cristo, ¿sí? Los ama, la conversión es de Dios, Él sabe lo que hace. Sin embargo, sí debemos los creyentes de tener la intención de pensar que es nuestro trabajo también hablar de Cristo. Sé que algunos llegan a pensar que es un don, que hablar mucho de Cristo y ganar almas. Así le dicen ganar almas, aunque vamos a decir la frase, que Dios los llame para Él. Pero de alguna manera también una parte de la oración debe ser orar por la gente para que se convierta. Dios sabe qué, pero de todos a veces a través del Espíritu Santo tú estás haciendo las cosas correctas. Estás orando, estás deseando, así como oras porque ver crecer a la gente, como cuando dices, quiero que la gente crezca. La gente, la santidad y la gracia son cosas que son crecimiento. Entonces, seguir orando por la gente es una parte bien preciosa, bien importante, pero también te va a evitar una cosa, absorber toda la oración solo para ti, para tu familia. Dios sabe lo que tú necesitas, pero hay que expandirse mucho más en oración con la gente y confiar en que ya le pediste a Dios, aunque lo hicieras 10,000 veces seguiditas, no significa que a Dios se le va a olvidar o te va a contestar solamente porque fuiste. Claro que hay versículos que dicen que hay personas que lo piden muchas veces, sí, pero también es fe, es confiar en Dios y orar es uno de esos grandes ejemplos. Yo tengo ahí un ejemplo como es el Salmo 18, lo di hace poco, y creo que mucha de la gente que quiere aprender a orar más,
así como Cristo lo hace con el Padre Nuestro, que tiene. ¿Cómo podemos dividir el tipo de la palabra orar? Lo podemos dividir en dos partes. Como yo lo decía, John MacArthur lo menciona así, pero no solo es el único, no vamos a decir que John MacArthur es el único que sabe todo esto, pero él lo dice con palabras muy sencillas, que él divide la oración en alabanza y orar por tus cosas o por las cosas de los demás. Entonces la oración, a veces en los salmos, las maneja como salmos de alabanza. Esta parte es de alabanza, esta parte es de petición. Y el Padre Nuestro tiene la primera parte, alabanza, y luego la segunda, creo que son los 3 primeros versículos, y luego viene las peticiones, como el pan de cada día, en fin, todo esto está incluido. Y sí debes hacer, hay algo maravilloso. Dios compara el ejercicio, ¿no? Así como tú necesitas el ejercicio corporal, es provechoso, para poco comparado con lo que es la oración y hacer un ejercicio orando, que es muy necesario y se vuelve una rutina. Hay gente que me llega a decir, es que Dios me puso a orar, pero a veces como notas, probablemente por ignorancia, probablemente sin querer, está pensando que él hace un esfuerzo por orar, cuando la oración debe ser algo tan natural que a veces no, a veces dices, ay, voy a ponerme a orar, pero no porque lo veas como un simple trabajo de necesidad de orar. A veces sí, pero en general debe ser algo natural. El otro día me preguntaba una mamá, estoy muy feliz porque mi hijo está en Europa, me manda a decir que tiene mucho interés por hablar de Cristo. Y estoy muy agradecida con Dios. Le dije, sí, pero ¿por qué lo hace? Le dije, porque el trabajo de Cristo es así. Cuando tú eres salvo, cuando tú conoces a Cristo, a través del Espíritu Santo, Dios pone esas necesidades. Así que no estoy siendo frío al decirte que debe ser algo natural en un creyente. Desde muy joven en Cristo, y más si lees la Biblia continuamente, pues te vas empapando, ¿no? Como una esponja de todo el conocimiento de lo que te dice la palabra. Y viene a tu mente una necesidad de orar por tu familia, que estoy hablando de los inicios de una persona. Yo creo que a veces dices, le preguntas a una persona, ¿has leído la Biblia? Es que no he tenido tiempo porque he estado muy ocupado. No, ahí no quiere decir que esa persona no se haya convertido, solamente que para eso somos, ¿no? Eh, hijos de Dios y debemos de enseñarle. Dije, mira, ok, yo sé que tienes mucho que trabajar, pero no sé, mi consejo, yo lo doy como un consejo, no lo doy como una, porque sí es una obligación con Dios, pero también es un consejo de nuestra parte, decirles, date tiempo, porque vas a recibir muchas cosas de Dios, no porque Dios te premie por hacer cosas que son sacrificio, sino porque son tus necesidades las que están ahí, y para ti es muy importante que Dios te escuche, y Dios te escucha, y Dios ya sabe lo que vas a pedir, pero es una comunicación que tenemos con el cielo, con Dios, con el Señor Jesús, con Dios. Es preciosa esa comunicación. Dios te oye y Dios contesta. Nosotros hablamos de boca y Él contesta en ese silencio aparente, pero más bien es un silencio que está guiado por el Espíritu Santo. ¿Alguna pregunta me tienes por este tema? Sí, viendo lo que me decías del Salmo 18, si quieres te leo los 3 primeros versículos. Y yo te voy a pedir que me comiences Ajá. con todo desde el principio. Uh-huh. Es un salmo así, y te voy a ir diciendo que para entender mucho mejor de qué está hablando, muchos salmos tienen la historia, y eso te va a llevar a que entiendas mejor tu lectura y también comprendas en qué posición está, en este caso, el salmista, y cómo va a estar orando por cosas que ya tienen ese inicio.
esa introducción. ¿Lo puedes hacer? Sí, Salmo. Salmo 18. Acción de gracias por la victoria. Aquí hay Almus, un tema. Aquí hay un tema. Es acción de gracias por la victoria. O sea que se está anticipando y te está diciendo cuál es parte del tema de lo que vas a leer, ¿no es cierto? De sí. lo cual también quiere decir que es un salmo que puede estar apropiado para también tus victorias, ¿sí? Dar gracias por la victoria, obviamente en qué tiempo está. Quiere decir que esta victoria ya la tuvo, ¿no? Ya Sí. tiene resultados. Ahora, eso nada más viene en ese pequeño detalle, pero continúa. El salmo es Sí, dice, al músico principal, Salmo de David, un poco siervo de lento, Jehová. un poco lento Más para ancho. que... Al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano Saúl. Entonces dijo. Bueno, esta es una excelente introducción porque aquí hay una recopilación, ¿estamos de acuerdo? Porque aquí ya hay una victoria y por eso el título, que obviamente no es, ese título se puso como parte de lo que está escrito aquí, no es exactamente la Biblia, pero lo que escribe abajo sí lo es. De alguna manera te quiere decir que este es un salmo que habla de victoria, ¿no? Una victoria que a lo mejor mucha de ella se tuvo que esperar para que llegara, pero que fue constante, hubo gracia de Dios y te va a manifestar cosas en este salmo. Entonces, al músico principal, ¿no? ¿Quién es el músico principal? Bueno, los salmos ya sabemos que uno de los términos de hablar de la palabra salmo es que es algo musical y la palabra, una de las palabras que se usa es rasgar, ¿no? Rasgar, como cuando rasgas la guitarra, creo que de alguna manera rasga la guitarra, pero en el original la palabra salmo también incluye rasgar, ¿no? Entonces, estamos pensando que ¿quién es el que toca la guitarra? Digo, el instrumento, en este caso, pues es David, ¿no? Al músico principal, pero ¿quién es el músico principal? El salmo es de David y es un siervo de Jehová. Qué nos quiere decir esta introducción? Él es un rey, ¿no? Es un rey muy importante. Pues el salmo que se escribe es de David y es siervo de Jehová. Esa palabra siervo la vamos a encontrar también mucho en el Nuevo Testamento, ¿no es verdad? Sí, sí se encuentra ¿Y mucho. cuál es el trabajo de un siervo? Hay muchas maneras no solo usa palabra siervo, utiliza esclavo, pero un tipo de esclavo que no es el esclavo que nosotros a fines del siglo XIX nosotros pudimos ver con la gente de color, ¿no? Es otro tipo de esclavitud. Es una persona que está muy apegada a Dios y que está listo para servirle. Esa es una manera de esclavitud, pero una esclavitud muy diferente a la esclavitud que nosotros podemos tener. Pero él lo dice con una manera preciosa y a veces preguntarnos, en la pura introducción yo estoy viendo que soy el siervo de Jehová, ¿no? Está escribiendo quién es el siervo de Jehová y quién es al mismo tiempo el siervo de Jehová, el rey David, ¿no? Sí. Y dices, él se está poniendo como un siervo y además es genuino por todo lo que conocemos en la historia de tanto que se escribió de él. Y esto quiere decir que él tiene a Dios en el lugar correcto, ¿no? Puede tener fallas, puede tener dudas, no de Dios, sino de las situaciones, de las circunstancias que vive, pero él ve a Dios como, yo soy un siervo. ¿Qué quiere decir esto? También que estoy para servir a Dios, ¿no? Sí. Entonces, tú eres cristiano, tú sirves a Dios y la oración es una parte muy importante en tu vida. ¿Qué debes de hacer como siervo de Dios? Orar, Orar. ¿no? Si cuando Cristo te lo pide, eres siervo de Dios, tú le puedes contestar. No estamos criticando a nadie, pero dices que no he tenido tiempo.
no, se me olvida. No, es que es difícil que se te olvide porque tú ya estás atado, unido a Dios y tienes el Espíritu Santo si eres salvo, ¿no? Entonces tu hambre es como el ejercicio. Bueno, hay demasiados ejemplos en la Biblia, no nos alcanzaría para verlos ahora, pero te crea músculo, orar, pero obviamente estamos hablando de un músculo espiritual, ¿no? Te crea crecimiento, te ahorra muchas cosas. No siempre te ahorra todos los problemas que tienes, pero te ahorra una tranquilidad porque tú te sabes que eres de Cristo, eres de Dios, ¿no? Y eso es genial, ¿no? Es maravilloso. Entonces, al músico principal, Salmo de David. Y esto no estamos viendo nada, ¿no? La música, pues, ¿quién la compuso? Tú me lo puedes decir. Hay David. música, David, aunque nosotros, como todavía no había para escribir música, pues obviamente no hay esa música, pero sí tenemos la letra, ¿no? La letra está aquí. Siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico. En todo esto, el autor, que es David, lo dirigió las palabras de este canto, de este cántico, el día que, cuando le libró Jehová de mano de todos sus enemigos. ¿No? Obviamente está haciendo una recopilación de todo el pasado. Ahora, no te acaba de decir quiénes están incluidos en tus enemigos y cuánto duró, pero si nosotros sí podemos darnos una idea de la duración, porque ya aquí te va a decir, y de mano de Saúl. O sea, ¿Saúl fue enemigo de David? Sí. Sí, pero hay gente que dice que no, que lo amaba mucho, que por eso es que él no se quería meter. Eso es otra cosa. El punto es lo que estamos leyendo, ¿no? Si era su enemigo, si lo quería matar, si todo. Ahora, ¿esto implica que ya no lo quiere a Saúl? ¿Ya no lo quiere aunque ya está muerto? No. No. Él, a pesar de ser un gran pecador, de ser un hombre que dirigió mal en su tiempo con Dios, dirigió mal al pueblo judío, ¿estamos de acuerdo? Lo dirigió mal, pero aún así, él se siente librado y ahora Dios le tiene un trabajo. Entonces, pero hay una historia detrás de esta sola introducción. El Salmo ¿por qué yo hago este comentario para empezar este tema? Porque vas a comprender mejor el capítulo. Vas a entender que todo lo que dice el capítulo tiene que ver con esta introducción, ¿sí? Y de mano de Saúl, lo libró de mano de Saúl. O sea, ¿qué tanto vivió con Saúl? ¿Sufrió con Saúl? Sí. Mucho. Y claro, hay mucho material para verlo. Entonces dijo, aquí vamos a estar con una introducción impresionante. Hay un título, ya lo vimos, ¿no? Ahí el Salmo 18 es evidente, un salmo muy importante, pero lo que vamos a ver ahora, vamos a ver cómo empieza su oración y vamos a ver qué es lo que está haciendo. ¿Ya están las peticiones a Dios o está una alabanza? Y me vas a ayudar con esto. Dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. ¿Qué inicio? Qué bonito es empezar así a orar con Dios, ¿no? Punto número 1. ¿Quién es Dios para David? Te amo, ¿no? Pero el te amo implica, no es una cosa que simplemente es emotivo, es como lo vemos en Efesios. Oh Jehová, fortaleza mía. ¿Qué es una fortaleza? Lo vemos a través del mismo Antiguo Testamento. Una fortaleza era un lugar donde si había guerras, cualquier cosa, ellos estaban más protegidos desde arriba, desde la fortaleza. Entonces Dios es una fortaleza, ha sido una fortaleza, y aquí
ya está, ya lo ha vivido, ¿no? No es solamente el futuro, que también lo será, pero también es un pasado, ¿no? Fortaleza mía. ¿De quién? Mía. Haz personal las cosas con Dios. Jehová, roca mía. ¿Ok? Es una fortaleza, ¿no? Punto número 2, ¿qué es Jehová para David en este caso? Roca mía. Pero este salmo se escribió también para que sea fortaleza tuya y roca tuya, ¿no? Sí, No solamente fue para David, es para nosotros. Roca mía. ¿Qué simbolismo tiene la roca? Y por pues eso, ¿por qué le pides a la gente que estudie? Para que vea qué hay detrás de la palabra roca. La palabra roca está desde el Antiguo Testamento, ¿no? ujú. Aparece en el Nuevo Testamento la palabra roca, Sí, en toda la palabra. toda la palabra. O sea, la palabra roca, ¿qué nos significa la palabra roca? Y eso sin estar estudiando a profundidad. Una roca es fuerte, ¿no? Te puede servir de protección. Entonces, no solo es fortaleza, y entonces roca es similar a fortaleza, Sí, sí, de otra manera es una roca mía, castillo mío. ¿Para qué? Porque es también castillo de él. Porque también lo que significaban los castillos en la antigüedad, ¿verdad? También te protegían. Yo creo que se han visto películas y todas historias sobre los castillos donde de ahí se empiezan a ver una guerra y desde ahí ellos se ayudan, guardados por el castillo. Castillo mío, ¿te fijas cómo bien todo es mío? Fortaleza mía, Jehová, roca mía, castillo mío. Y como resultado eres mi libertador. libertador. Eh, entonces él continúa, regresa otra vez una de las palabras y dice, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Ya está hablando un presente continuo. Confiaré es confío y seguiré confiando, ¿no? Sí, ¿Por qué? No solamente por vivir una experiencia, sino porque tiene esa fe. Fortaleza, otra vez regresó a fortaleza, finalmente. Ahora, ¿qué puedes hacer cuando tú estás orando con estas palabras? Haz las tuyas. ¿Te puedo pedir un favor? sí, sí, Puedes orar para ti, pero solamente basado, haciendo personal de alguna manera este versículo. Bueno, de esa parte, según la parte del versículo, no, está bien del versículo 1. Ese te amo es increíble, ¿no? ¿Tú crees que sea motivo? Sí, yo creo que sí. Oh Jehová, fortaleza mía. Puedes hacer una oración, puedes tener tus ojos abiertos, obviamente, y leer y luego aplicarlo a tu vida para que también se aprendan todos a que tú puedes sacar algo más de una oración que te parezca repetitiva o siempre estar pidiéndole a Dios por todo. También tenemos que recordar que Dios ha hecho maravillas de nosotros. Primero, ¿cuál es la primera maravilla que ha hecho por nosotros? Nos ha salvado, ¿no? Del infierno. Así de sencillito. Puedes, yo sé que te estoy comprometiendo, pero yo sé que lo vas a saber hacer. ¿Me puedes hacer una oración primero, amar a Jehová, fortaleza mía, tocando este tema, pero haz lo tuyo, no exactamente el versículo, sino tus propias palabras? sí, Muy claro. bien. Pues sería, Señor, eh, yo te amo porque tú me amaste a mí primero. Eso me da mucha confianza y reconocimiento que tú, pues eres el que me dio esa salvación tan grande sin merecerlo. Ese amor no puede surgir de mí, puesto que pues yo no tengo esa capacidad de amar a nadie, mucho menos a ti como Señor y Salvador. Pero tú en tu infinita gracia y misericordia, pues derramaste sobre nosotros tu espíritu y nos rescataste de tu ira, del castigo eterno.
y eso me hace confiar cada día más en cualquier situación que yo pueda atravesar y reconociendo que tú eres mi fortaleza. Continúa, porque son varios puntos. Por fortaleza, ya tocaste, eres mi fortaleza. Obviamente, casi podemos decir que ya dijiste por qué es tu fortaleza, ¿no? Por todo lo que ya te dio. La fortaleza que nos dio a nosotros es una fortaleza porque nuestro futuro está hecho, ¿no? Se convirtió Cristo en una fortaleza. ¿A dónde lo aplicarías la palabra fortaleza en este momento? No solamente para el tiempo de David, sino para ti. ¿Fortaleza en qué sentido? Creo que ya lo dijiste, pero si lo reiteras. Fortaleza mía, Fortaleza ¿de qué? mía en pues la situación que pueda yo atravesar. Puede ser de Ujú. enfermedad, en cuestiones económicas, en una cuestión laboral, en una cuestión familiar. Ahí es donde yo no tengo la capacidad y pues en ti pongo esto en mis manos y en tus manos y obviamente confío en ti. Confío en ti porque tú has sido mi libertador, porque has sido mi salvación y es donde yo encuentro refugio, no nada más Exacto. en problemas, sino en momento en que estoy en comunión contigo. Aquí hay un gozo, ¿no? No solo no está hablando todo 100% de problema, aquí ya hay cosas resueltas, pero no importa si las hay o no las hay, ¿no? Seguirá siendo nuestra fortaleza. Jehová, roca mía y castillo mío. Continúa. Dice, Dios mi fortaleza mía, en ti confiaré, en él confiaré. Mi escudo y mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Ujú. Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Ve, obviamente, esto es lo que está escrito, ¿no? Y Ujú. basándolo en tu oración, ¿cómo lo llevarías, cómo lo trasladarías a tu oración? Y eso es recomendado para personas que a veces se les acaba un poco, porque son jóvenes en Cristo, por lo que tú quieras, pero pueden utilizar los salmos y ya viste, ya comprendimos por la introducción de qué se trata, ¿no? Entonces, pero tanto todavía no recibas ciertas cosas como si ya las hubieras recibido, es una bendición porque parte de tu salmo fue una alabanza. ¿Me estoy equivocando? Todo es una alabanza hasta aquí. ¿Eh? Todo ha sido una alabanza. En esa podemos dividir la oración. ¿Puedes continuar? Eh, Híjole, Señor, yo me imagino eso de mi escudo. Ay Dios, y la fuerza de mi salvación. Dime algo sobre la fuerza de mi salvación en oración. pues ahí la fuerza de mi salvación, obviamente Él es el que lo otorga, Él es el único que puede ofrecerla. Nosotros no tenemos esa capacidad, obviamente, de rescatarnos y salvarnos a nosotros mismos de donde vivíamos, que es el pecado Exacto. Y él fue la fuerza para que ese pecado fuera que pagado, ¿no? pagado. Tu fuerza es la muerte de Cristo en tu lugar. Es increíble, ¿no? Y por eso dice de mi salvación también. Claro que aquí la palabra salvación no se está refiriendo a la salvación del alma, ¿de acuerdo? Así Aquí se es. refiere, aquí no se está refiriendo a eso. Aquí se está refiriendo a la salvación de todos los problemas que ha vivido durante años. ¿Con quién? Entre otros con Saúl, ¿no es cierto? Ujú. Porque a veces la gente confunde la palabra salvación y cada vez que la encuentra, cree que siempre está hablando de la salvación del infierno. No siempre. Aquí hay un ejemplo, ¿verdad? O sea, guiar esta oración, así como lo hiciste, mi salvación no, puede estar en un compendio, no puedes entender las dos cosas. Dios ya me salvó de mis pecados, sí, pero sigue siendo la salvación de mi vida. Mi alto refugio. A ver, ¿qué significa el alto refugio? Dámelo. Crece estas palabras, por favor. Mi alto refugio. Pues ahí es obviamente, la inmensidad que Él tiene, que es incomprensible por mí, en el cual yo encuentro, obviamente, pues ese gozo, ¿no? Un refugio, ¿qué es un refugio? Un lugar donde esconderte, donde guarecerte Ujú. de muchas cosas.
Pero resulta que este refugio está muy alto. ¿Quién te puede alcanzar en este refugio? Sí, nadie. Es muy alto. Entonces, está bien como tú lo dijiste, porque tú tienes que trasladar esto para tu vida, ¿no? Y no necesariamente que uses siempre mi alto refugio, pero sí comprender qué quiere decir mi alto refugio. Mi alto refugio es porque estoy muy protegido, ¿no es cierto? Ya el hecho de ser tu hijo, Jesús, me tiene bien protegido. Entonces ya vimos que hay varios puntos. Primero es roca, ¿sí? Castillo, ¿sí? Libertador, ya habíamos visto fortaleza, escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Cuántas maneras de decirle a Dios que confiamos en Él y que estamos seguros en lo que nos ofrece? ¿No es cierto? En tan poquito de estos versículos. Y luego, ya en el versículo 3, no sé cuánto tiempo tenemos de tiempo, pues podemos Todavía, seguir después. todavía tenemos tiempo. Ok, ¿quieres ver el 3, por favor? Invocaré a Jehová. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré Hasta salvo de ahí, mis enemigos. sí. Esto tiene que ver con el pasado que ya vivió él, ¿verdad? Por la introducción que tenemos. Gracias a Dios que tenemos esa introducción que nos puede ayudar mucho, no solamente para leer, es muy bonito leer la Biblia, pero también es importante entenderla. Y a veces la misma Biblia te puede resolver mucho el problema. No todos los salmos tienen una introducción como estas, pero ya te está dando mucho. También puedes aprovechar y pedirle a tu maestro, a tu pastor, que te diga por qué habla tanto de roca, por qué habla. Claro, él te va a llevar a que leas cosas del Antiguo, del Nuevo Testamento. Roca, cuál es un símbolo de roca? ¿Qué es roca de manera general? Es Cristo. La roca era Cristo. Hay un versículo, ¿no? Ujú. Eso dice el versículo, que la roca era Cristo. Y yo no pensaríamos que si él tenía toda esta información, David, de que vendría el Mesías y que Cristo sería su Mesías. No, no la tenía toda, solamente hay que recordar que Cristo es Dios y si ora hacia Dios, obviamente ora hacia Cristo, a su futuro, algo que él no lo tenía con la claridad que nosotros tenemos, gracias a que todo esto se cumplió. Y seré salvo de mis enemigos. O sea, aquí, salvo de mis enemigos, ¿a qué se refiere? A ver, órame sobre esa. Pues bueno, ahí está hablando de sus enemigos, en este caso Saúl, de lo ¿Verdad que... que sí? Ujú. Claro. No, no. Hay personas que llegan a decir, ay, es que yo quiero ser salvo. No, es que la palabra salvo no solamente se usa para la salvación, se usa para muchas cosas, ¿no? Y en este caso está muy claro que este salvo es de los enemigos, ¿no? Es una salvación del momento. Pero ya está implícito que tú confías en Dios y que eres hijo de Dios y ahora tú necesitas seguir creciendo, seguir pidiéndole a Dios para ser salvo de mis enemigos. ¿Ok? Seré salvo de mis enemigos. ¿Quieres leer el 7, el 6, el 4, perdón? Eh, Dice, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Está regresando al pasado de lo que él vivió, ¿verdad? Está expresando de por qué le está dando las gracias que estamos viendo adelante, porque nos está regresando en la historia. ¿Qué es lo que él vivió? Rodearon ligaduras de muerte. ¿Qué significan ligaduras en la Biblia? También lo puedes encontrar. Y ese es el ejemplo que queremos darle, que a veces no podemos estar entendiendo completamente qué significa palabras como ligaduras. Pero ¿qué imagen tienes tú de ligaduras? Si es que la tienes, no te la voy a exigir, pero si la tienes, una Pues, ligadura de algo muerte. que te impide, ¿no? Sí, hay que ser simples, no siempre tienes que tener toda la historia, porque la palabra ligadura sí están en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero yo me puedo imaginar, gracias a un ring de boxeadores, ¿no? Que tienen ligaduras, chocas con ellas y no te caes, ¿no? Es un ejemplo, pero una ligadura es que Dios te está guardando, te está cuidando, así que es ligaduras de muerte y torrente de
perversidad me atemorizaron. ¿Puedes decirme eso? Si no lo quieres en oración, nada más explicado. Pues eso hace referencia que estaba él en peligro, ¿no? Que ha estado en peligro y tuvo temor. Sí, tuvo temor, bastante. Entonces, ¿es válido que un cristiano, hijo de Dios, tenga temor? Sí, sí, claro. ¿Por qué? Sí, Pues es parte de nosotros. es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Todavía no estamos en el cielo, así que aunque confiamos en Dios, el temor pues, lo tienes, ¿no? Te atemoriza. Uh-huh. Entonces, esto también lo puedes orar, ¿verdad? Lo puedes decir. Y yo podría decir, torrentes de perversidad, imagínate lo que no viví, torrentes. Cuando habla de torrentes de perversidad, ¿de qué está hablando? Mucha, ¿no? ¿Qué es un torrente de perversidad? Híjole, Pues habla pues ya de sabes abundancia de esa perversidad ahora sí que de las personas que que lo atacaron. buscaban el mal hacia él, ¿no? Uh-huh. Me atemorizaron. Sí me atemorizaron, pero yo ya en los versículos anteriores vi cómo Dios me sacó adelante, ¿no? Ese es como regresar un poco al por qué está alabando a Dios, ¿no? Aquí está uno de los resultados y también te está contando la historia. Obviamente los salmos fueron escritos por él, pero están inspirados por el Espíritu Santo. Yo ahora, aparte de ligaduras, ahora otra vez ligaduras del Seol me rodearon. Es una expresión del Antiguo Testamento que era común hablar de ligaduras, no quiere decir que hoy, pero a veces es bueno buscar en tu diccionario, ocupa lo que tienes, cuando dudes en una palabra que no acabas de comprender, vas a encontrar, hoy hay material increíble, ¿no? Hasta la computadora te puede ayudar. Ligaduras, ligaduras del Seol me rodearon. ¿Qué significa esto? Mira que yo te agarré de sorpresa, pero sé que sabes, pero si no sabes, pues no importa, pero sí sabes. Ligaduras del Seol, que alguien me comentó en parte de este estudio que lo estoy dando diferente, ligaduras del Seol. El Seol representa que la muerte, Sí, es parte de la muerte, el lugar de la no muerte. necesariamente del infierno, ¿verdad? No, no, no. No, desde luego que no. Y hablar del infierno pues, ya será otro tema. Me rodearon. ¿Esto qué quiere decir? Que su vida estuvo en tal peligro de muerte, ¿no? No fue una, lo rodearon. Me tendieron lazos de muerte. ¿A qué grado estaban los problemas que vivía? Que hasta buscaron, le tendieron lazos de muerte. O sea, volvemos otra vez. Lazos y ligaduras como que van unidos, ¿no? Como un encierro, como hay que descubrir más cosas que yo ya no lo voy a decir, el que lo estés leyendo, lo que estudiando, me gustaría que investigara. Y yo creo que nosotros podemos ayudar, pero también ellos es bueno que lean, que estudien palabras como esta, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Ujú. no sé qué estés viviendo hoy día, pero si tú estás viviendo ligaduras de muerte, miedo por lo que pasa, por la situación económica que vivimos, creo que nos queda muy bien este pasaje también, ¿no? La Biblia nos ayuda. Entonces, vamos al 6 y en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. ¿Me puedes decir cuál es la diferencia entre Jehová y clamé a mi Dios? ¿Son dos personas acaso? No, es el mismo Dios. Es el mismo Dios, es uno de los nombres que tiene Dios, ¿no? ¿Qué haces cuando tienes problemas, cuando puedes estar entrando en una depresión? Cuando, por ejemplo, hoy los jóvenes, cuando son muy jóvenes y han pasado muchos encierros a través de la pandemia y todo esto, ¿no? Es difícil para ellos más que para una persona. Quizá para algunas personas porque perdieron su trabajo, otros porque se la pasan encerrados trabajando en su casa, lo que tú quieras. En mi angustia, ¿a dónde tienes que dirigirte? Invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. O sea, tú puedes repetir mi angustia, invoqué a Jehová y clamé
a mi Dios. ¿Por qué? La razón por la que viene Jehová y Dios. Es bastante sencilla, pero solo la pregunto. Simplemente está utilizando otro nombre. Algunas veces los nombres de Dios se le agrega maravillas, ¿no? Con los nombres. Sí. Como Cristo, como la palabra Cristo, como Salvador y como todo eso. En este caso, pues yo creo que no hay que ir tan lejos. Es lo mismo, ¿no? Jehová, y clamé a mi Dios. Él oyó, siempre oye mi voz desde su templo. ¿Qué es oír la voz de Dios sobre su templo? ¿Qué te representa? Él está al cuidado de sus hijos, ¿no? ¿Y por qué en el templo? ¿Acaso hay que ir al templo? No, bueno, en ese tiempo o sea, estaba el templo. En ese tiempo, pues sí, pero una vez que ¿no? Eso cambió. Obviamente había muchas maneras también tenía simbolismo, no quiere decir que Dios no escuchara a alguien que no estuviera dentro del templo, tampoco. Pero es una manera de decirte que estaba cercano a Él, ¿no? En un momento dedicado a Él, eso significa el templo también. Y Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. ¿Me puedes explicar eso y lo puedes orar? ¿Podrías orarlo? ¿Alguna experiencia que has tenido y esta respuesta? Pues sí, es lo que te mencionaba, ¿no? Dios está siempre atento a nuestras situaciones en lo que estamos viviendo. Y cuando nosotros, pues obviamente clamamos a Él en ese tiempo de angustia, de peligro a lo mejor, pues Él nos muestra aquí que siempre va a estar escuchando, ¿no? Siempre van a estar viéndonos, aunque nosotros no lo percibamos así, sabemos que Él sí lo hace. Entonces, claro que las palabras a mis oídos, obviamente, no es que tú te inclines al oído de Dios, es un símbolo, es una manera de decir, Señor, está atento a mis palabras, escúchalas, ¿no? Para eso tengo el oído. Obviamente Dios, pues, es diferente, pero es una manera en que nosotros entendemos mejor esa necesidad. La tierra fue conmovida y tembló. ¿Te fijas cómo que parece que está cambiando? Pero no, la tierra fue conmovida y tembló. ¿Qué significa esto? Fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes. Bueno, aquí vamos a dejarlo de tarea. ¿De qué está hablando? De algo que sucedió en la vida de David. Una experiencia que él vivió, fue real este problema. La tierra fue conmovida y tembló. ¿Fue algo real o solamente simboliza algo? Se conmovieron los cimientos de los montes. No es tan difícil saber lo que es, pero solamente lo pregunto. Y aquí vamos a terminar con el versículo 7, esa parte. Y se estremecieron porque se indignó él. ¿Qué nos significa estas palabras? ¿Las dejamos de tarea? Sí, podemos dejarlo. Y que la gente investigue y pregunte si aquí está hablando de un temblor real o está hablando de que, bueno, un temblor que produjo Dios, a causa de qué, o qué simboliza el temblor en este caso. ¿De acuerdo? ¿Te acuerdas de algún temblor en el Nuevo Testamento con Cristo? Sí, cuando fue crucificado. Ajá, ok. No lo vamos a decir más, solo lo vamos a dejar ahí. ¿De acuerdo? Y bueno, hay más, pero como yo quiero que tú dispongas un poco de tarea, tanto orar a través de estos versículos y hacerlos personales. ¿Y qué más dejarías? Descubrir estos detalles, ¿no?
Y a veces es bueno, por eso es tan bueno estudiar. Así es. ¿Está bien? Sí, sí que es para finalizar, podemos dejarlo ahí y Sí. como dices, dejarles esa tarea para todos nosotros, ¿no? Ujú. Bueno, mira, si Dios bajó del cielo, ¿no? Se dio su Ujú. tiempo para estar con nosotros y sigue, bueno, sigue siendo, ¿eh? Yo creo que también nosotros tenemos que tener tiempo para buscarlo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, es Es, correcto. él vino a la tierra. Ajá. Y entonces, pues nosotros también debemos de tener ese tiempo. Es maravilloso. Yo creo que lo que estamos viendo es que pues, no debemos de perder el tiempo. Sabemos que Dios contesta, sabemos que tus oraciones son escuchadas siempre. A veces te puedes equivocar en tu corazón pidiendo de manera negativa y por eso nos ayuda tanto utilizar, en este caso, la misma Biblia y a través de ella crecer en nuestra manera de orar. Ok. Puedes terminar con una oración, algo de lo que leímos o quieres que yo lo haga, como tú digas. A mí me gustaría que lo hicieras tú, pero Ok, si quieres termino con la oración sí, y y ya nos despedimos. Bueno, ahorita tú das las palabras de despedida, ¿no? sí. Sí, Padre, pues queremos agradecerte pues esta enseñanza que muchas veces hemos leído estos versículos, Señor, pero no tan detalladamente y tan explicados como ahorita lo estamos escuchando, donde nos muestras, Señor, y nos recuerdas la grandeza de tu ser, Señor. Vemos tu omnipresencia, tu omnipotencia, tu cuidado perfecto por cada uno de tus hijos en todos los momentos que nosotros podemos estar viviendo. Más ahorita en este tiempo que aún no termina esta pandemia y el cual muchas veces podemos anhelar o estar también angustiados, Señor, por las situaciones de un trabajo, de la salud, de la misma escuela, del encierro. Señor, esto nos da consuelo, nos impulsa y nos lleva a estar alabándote, Señor, como vemos, agradeciéndote constantemente a cada día, pues de que tú nos libras, Señor, de estas situaciones, que en ti solamente podemos encontrar la fortaleza, podemos refugiarnos, como dice este salmo, porque tú eres ese refugio pues alto en el cual no cualquiera puede alcanzar, Señor, salvo que tú lo permitas, Padre. Te agradecemos, Señor, porque pues también tú eres el que nos libra de esa muerte espiritual, Señor, que eres el que nos da también vida y queremos seguir alabándote y glorificándote a ti. Ponemos esto en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, me gustaría darles un adelanto que también, que a lo mejor si lo quieres hacer de tarea, me gustaría que lo hicieran. Aquí vamos a encontrar Epifanía en este mismo salmo. Algunos sabrán que es Epifanía, otros lo tendrán que buscar para estudiarlo, o tendrán ayuda de nosotros, quieres que les ayudemos. Yo creo que lo pueden buscar, ¿no? Pero ¿qué crees? ¿A partir de qué versículo existe vemos Epifanía en este salmo? Interesante, ¿no? Sí, Como, sí, exactamente. y va a ser precioso, ¿eh? A lo mejor hay alguien, yo no puedo decir que no entiende lo que es Epifanía, pues también que la busque. Hay materiales. ¿Tú tienes algún consejo para que busquen la palabra en algún lugar? Pues sí, sí tienen muchas veces en la Biblia, algún diccionario bíblico, nos muestra Un este tipo de diccionario palabras. bíblico. Me parece correcto que busquen la Si no, palabra Epifanía y intenten decirme a partir de qué versículo empieza la Epifanía y dónde termina. ¿No es buena? ¿No es buena tarea? ¿Pero tú crees que nos van a responder? sí, claro, muchos sí van a Confiamos que responder. sí. De todas Confiamos maneras, que sí. ahí estamos por cualquier duda que tengan, se las podemos resolver, ¿no? Desde luego que sí, desde luego que para eso estamos, ¿no? Para servirles. Que Dios los bendiga, gracias y vamos a continuar con estos temas.